Hola, buenas tardes, Lucy y Graciela. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, es uno de los temas de la semana, ¿no? Estos fondos de la legislatura, si corresponden, si hay que sumar, si hay que achicar. Bueno, ¿cuál es su posición al respecto? Bueno, mi posición ha sido la de que los números hay que transparentarlos. Lo hemos dicho en el tiempo y en el lugar adecuado. Entendíamos que, digamos, la legislatura no puede estar ajeno a un diseño, a un proyecto de provincia. El- este proyecto político que fue ganado legítimamente por el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, nos ha marcado un camino, un horizonte que tiene que ver con tratar de afectar la mayor cantidad de recursos a la obra pública, de infraestructura, y tratar de eliminar los gastos corrientes, ¿no? Creemos que con respecto a la legislatura habían cuestiones que había que reconsiderar. Nos parecía que había algunas partidas que no nos cerraban del todo. Lo hicimos conocer, bueno, y creo que se ha avanzado muchísimo y está a punto de cerrar. Esto significa, Ernesto, entonces, que se va a generar finalmente el fondo fiduciario, se va a utilizar un 0,7% de ese porcentaje del 1,5% que el Poder Ejecutivo está reintegrando al presupuesto de la legislatura. Bueno, se ha entrado en razones y se va a generar este fondo de emergencia, entonces. Sí, en realidad la vicegobernadora nos convocó ayer, nos había convocado en otras oportunidades, hay buen diálogo, la hemos escuchado, nos ha comentado cuál es su intención. Creo que se fueron mejorando algunas cuestiones, siempre respetando la independencia de los poderes. Y bueno, ayer a la tarde nos pudo adelantar de que estaba resuelto que se iba digamos, a constituir una partida de 6.000 millones de pesos a un fondo a modo de resguardo para el año 2025 destinado, digamos, exclusivamente a la previsión de salarios y a funcionamiento de la legislatura. Es muy importante porque se van a tocar partidas que la verdad que estaban un poco cuestionadas, ¿no? Y creo que obró la razón, el diálogo, y creo que estamos prácticamente cerrado el tema. Bien, esto significa que con esta modificación el presupuesto quedaría aprobado y ya se aleja ese riesgo del rechazo en caso de que no se hubiera aceptado crear este fondo fiduciario. Exactamente. Así como estaba, era muy difícil poder avanzar. Creemos que la legislatura tiene como fin, como finalidad sancionar leyes, normas. Es muy difícil comprender que se pueda afectar, digamos, fondos a otras actividades que no estén previstas por la Constitución. Creo que se ha entendido, hemos llegado a un diálogo, digamos, interesante. Creo que la señora vicegobernadora creo que nos ha escuchado las diferentes voces y se ha llegado a un acuerdo que prácticamente está cerrado. Faltaría únicamente diseñar el texto, la redacción del texto, para que quede perfectamente establecido que estos 6.000 millones no se pueden afectar a otro destino que no sean los previstos. Como ustedes sabrán, el proyecto de la provincia de Neuquén tiene una previsión de un 18% de inflación anual en claro alineamiento, digamos, al presupuesto nacional. La República Argentina, obviamente que siempre se sale, nunca se puede prever taxativamente. Nosotros creemos que es probable que pueda llegar al 30% de inflación y para eso hay que ser previsor. Lo ha hecho el gobernador, lo ha hecho el ministro. La provincia, el Poder Ejecutivo tuvo, digamos, la previsión de, a través de los NAP, tener fondos reservados para contingencia. La legislatura viene también en consonancia a obrar de la misma manera. Diputado, en tiempos de achique, de ajustes, de ahorro en el gasto público, ¿cuál es la repercusión que han tenido ustedes en la calle frente a esta discusión, a este debate? Mire, primero cuando se notan los primeros números, hay una reacción muy desfavorable, ¿no? Nosotros estamos todavía alejados del hombre común, del tipo a pie, digamos, y cuando ve semejantes números, de que de 500 millones en publicidad a la legislatura la llevamos a 1.500,
y es muy difícil justificar esas partidas. O que digamos se pueda disponer de 1.200 millones de pesos sin ningún control para designar contratos de locación de personas, es muy difícil justificarlo. Eso como otros gastos. Creo que estuvo bien que las autoridades de legislatura, en la persona de la vicegobernadora, volviera a reconsiderar. Ella estuvo abierto digamos, a las apreciaciones de los presidentes del bloque. Creo que se ha llegado a un acuerdo. Es importante que todos tenemos que entender de que es importante favorecer a la gente, ¿no? Los recursos tienen que favorecer a la gente y cambiar la vida de la gente, no, digamos, para cuestiones, digamos, que tengan que ver con el funcionamiento y gastos corrientes. Claro, pero además acá hay dos temas a tener en cuenta, Ernesto. Uno es que el presupuesto de la legislatura se compone solamente de coparticipación federal, con un estimado de un 18% anual de inflación, pero hay que tener en cuenta que Neuquén siempre tiene una inflación algunos puntos más altos que la nacional. De hecho, en el interanual tenemos 11 puntos más prácticamente que Nación. Esto repercute porque en la discusión paritaria, en el aumento de salarios, los números que se manejan tienen que ver con la inflación neuquina, ¿no? Entre otros. Entonces Tal siempre cual. se puede generar un desfasaje por el que hay que tener una reserva. Exactamente. Bueno, eso lo ha explicado muy bien el señor gobernador, Orlando Figueroa. El Poder Ejecutivo, su presupuesto lo tiene perfectamente estipulado, pero además ha dicho el gobernador, el Poder Ejecutivo le devuelve este 1.5 que se le había retirado para becas y para otros fines, pero después de este dinero no hay más. Digamos, se termina el dinero y la idea es que el Poder Ejecutivo no va a auxiliar más al Poder Legislativo. Por lo que uno tiene que ser responsable, tiene que ser coherente, digamos, rever las cuestiones en que se gasta, pero saber que la única misión que tiene la legislatura es sancionar leyes. Esa es la cuestión. Creo que todos se ha entendido, creo que se ha llegado a un buen acuerdo y este fondo de previsión que ha quedado establecido viene a dar la respuesta a estos pedidos. Muy bien. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo el contacto con Noticiero Central 24/7. Seguiremos comunicándonos, por supuesto, expectantes, porque en la próxima sesión de la legislatura no solo se va a tratar este presupuesto, sino el presupuesto del Poder Ejecutivo y también el del Poder Judicial. Así que va a haber jornadas de amplios debates. La verdad que sí. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias.